Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Vamos a darle continuación a la lectura de este libro, El 12º Planeta, escrito por Zecharia Sitchin, basado en la traducción de las tablillas sumerias, hechas de arcilla. Una tablilla sumeria aquí. Era de las pocas personas que podía hacer ese trabajo, traducirlas, leerlas, y de ella sacó este material de este libro y de otros libros que escribió. Y lo deja para nosotros en un lenguaje que es de fácil explicación para personas que no son expertos en estos temas de antropología. La última parte que veíamos trataba sobre ese texto bíblico de la creación de Adán y Eva y del llamado pecado original, según dicen las religiones, algunas religiones. Leíamos también de la mentira de la deidad llamada Yahvé en la Biblia, en el Génesis. La serpiente desenmascara a Yahvé mentiroso, que le dice a Adán y a Eva que si comen del fruto del conocimiento morirán. Si lo tocan morirán. La serpiente le dice que no, que es mentira. Es que ese Dios tiene miedo, no quiere que esos dos terrestres tengan un cierto tipo de conocimiento. Y la realidad demuestra que la serpiente tiene razón, porque Adán y Eva comen de ese fruto del conocimiento y no mueren. Se abren a otra realidad diferente. Conocen. Entonces continuando con la lectura, dice: existe una historia ilustrada grabada en un sello cilíndrico encontrado en la ciudad antigua de Mari, en lo que hoy es por ahí Siria. Estaba esa ciudad antigua de Mari, que es muy posible que represente una antigua versión mesopotámica del relato del Génesis, porque los relatos del Génesis tienen su base en relatos mesopotámicos y más antiguos, que son los relatos sumerios. La Biblia en el Antiguo Testamento toma esos textos mesopotámicos y sumerios y los comprime demasiado, y a veces es difícil la interpretación o la lectura, mejor dicho, y la comprensión de lo que realmente quiere transmitir el texto. Pero leyendo las fuentes mesopotámicas o sumerias ya se le aclara más fácil el trabajo. Y eso es lo que hace Zecharia Sitchin, que entiende ese lenguaje de las tablillas sumerias y las puede traducir, y también entiende y leyó y estudió el hebreo antiguo en el que está escrita la Biblia más antigua. Entonces una persona experta que puede hacer la comparación entre los dos lenguajes, de la versión bíblica, la versión mesopotámica, y también de la versión más antigua, la versión sumeria, y explicarnos todo eso en estos libros. Dice: el grabado muestra a un gran Dios sentado en un terreno elevado que emerge de las aguas, una representación obvia de Enki. Unas serpientes que echan chorros de agua salen de ambos lados del trono donde está sentado Enki. Flanqueando a esta figura central hay dos dioses con aspecto de árbol. El de la derecha, que tiene ramas que terminan con forma de pene, sostiene un cuenco donde presumiblemente se encuentra el fruto de la vida. El de la izquierda, cuyas ramas terminan en forma de vagina, ofrece ramas cargadas de fruto, representando al árbol del conocimiento, el don de la procreación dado por Dios, por Enki. Al lado de esta figura de pie hay otro gran dios. Creemos que se trata de Enlil. Su enfado con Enki es obvio. En el rostro se le nota que está enfadado con Enki, porque ese es el fondo del relato, ¿no? Enlil, que era el comandante en jefe aquí en la tierra, en Mesopotamia, estaba su centro en la ciudad de Nippur. Comandaba toda la misión de ellos aquí en la tierra. No quería que se
hiciera el terrestre, se creara el terrestre. No quería que se le diera la civilización al terrestre. No quería que se le dieran conocimientos de diferentes tipos. Siempre se oponía. Incluso planificó la destrucción de toda esa creación de Enki, de toda la humanidad, aprovechando el diluvio, prohibiéndole a los Anunnaki que le informaran a los terrestres que el diluvio estaba llegando. ¿Para qué? Para que todos se ahogaran y perecieran. Enlil siempre tuvo esa tendencia de extirpar completamente el terrestre, la raza humana creada genéticamente por Enki. Entonces era una lucha constante, ¿no? Enki defendiendo su trabajo genético, intentando siempre preservarlo y al mismo tiempo buscando cómo driblar, como la serpiente, esquivar las órdenes de extinción que siempre mandaba Enlil como comandante en jefe. Entonces dice que en la imagen aparece Enlil a la izquierda, en el rostro se le nota que está molesto, el enfadado. Se refiere entonces a esta imagen aquí. Esta es la imagen que está diciendo Sechariasichi, muy antigua. Aquí está en el centro, está Enki sentado como en un trono. Aquí hay dos personajes que son también Anunnaki, que tienen como forma de árboles, y uno de ellos tiene forma de, las ramas de uno de ellos terminan en forma de vagina aquí, ¿sí? Como en forma de vagina, y la de este termina como en forma de pene, que son los dos. Es la genética, y aquí está entonces Enlil como enfadado, observando el trabajo. Y Enki representa entonces la serpiente, que es la que le comunica a Eva el secreto que Enlil no quiere que se le transmita, el conocimiento. No es mentira, es lo que no quiere, que ustedes tengan conocimiento como él. Entonces, como los dioses, ¿no? Los dioses entre comillas, porque nunca fueron dioses. Dice, nunca sabremos lo que provocó este conflicto en el jardín del Edén, pero fueran cuales fueran los motivos de Enki, consiguió perfeccionar al trabajador primitivo y crear al Homo sapiens, que a partir de entonces tendría su propia descendencia. Aquí hay que aclarar muchas cosas. ¿Por qué aclaramos? Porque ya leímos el libro perdido de Enki, donde se detalla cómo fue el proceso genético de la creación de ese trabajador primitivo terrestre, que no se quejaba, que no tenía iniciativa creativa, no era un ser civilizado, era como un terrestre salvaje, que sabía obedecer las órdenes para hacer oficios, trabajar en las minas trayendo oro, en las casas de los Anunnaki, haciéndole todos los servicios del hogar, construyéndole las residencias a ellos. Era una máquina de trabajar, como una bestia de trabajar. En el libro perdido de Enki se nos muestra, Enki mismo dice que ese ser primitivo, ese primer terrestre creado genéticamente, que era estéril, era híbrido, no se reproducía por él mismo, con el tiempo, después de miles de años, fue degenerando y volviendo a su etapa más salvaje. O sea, una degeneración genética, dice Enki. Entonces Enki, viendo eso, decidió perfeccionar ese ser, contrario al plan de Enlil, que quería exterminarlo. Y entonces, ¿qué hizo Enki para perfeccionar? Fíjense lo que dice aquí la lectura que leímos. Dice, Enki consiguió perfeccionar al trabajador primitivo y crear al Homo sapiens, o sea, el hombre que piensa, que es inteligente. Somos nosotros, la civilización nuestra. ¿Cómo él consiguió eso? Mirando que aquel ser primitivo estaba degenerando a su etapa salvaje de nuevo, genéticamente. No dice por qué estaba degenerando, pero dice que él observó que estaba degenerando de nuevo a su etapa salvaje. ¿Cómo es que lo perfeccionó? Enki analizó todo el proceso que él había tenido junto con su media hermana en el laboratorio
las pruebas que habían hecho, introducirle el óvulo fecundado en el vientre de una femia de esas terrestres, y no dio cierto, no resultó, salían hombres y mujeres con defectos físicos. Después dieron otro paso y Enki sugirió a su media hermana que lo acompañara en ese proceso genético, que introdujeran el óvulo fecundado en el vientre de una Anunnaki. Y la misma media hermana de él que lo acompañaba ofreció su vientre para hacer ese trabajo, y resultó que nació el terrestre parecido con ellos. Y la hermana que le dio a luz, la media hermana de él, dijo: por fin lo conseguimos. Y ese es el terrestre primitivo, que era como una mula de trabajar, era híbrido, no se reproducía por él mismo. Entonces, para reproducir ese ser primitivo, las mujeres Anunnaki ofrecieron su vientre para cargar ese óvulo manipulado ya para que sea para que naciera mujer o para que nacieran hombre. Así fueron multiplicando ese ser primitivo que era híbrido, no se reproducía por él mismo, no tenía los genes de la procreación, le faltaban esos genes. Entonces ese ser con el tiempo, miles de años, fue degenerando a su etapa salvaje de nuevo. Y Enki, mirando la situación, decide perfeccionar ese trabajador primitivo, y como dice aquí, crea entonces el Homo sapiens. ¿Cómo fue? Voy a resumir. ¿De dónde yo saco la información? Yo no soy experto en esto, yo la estoy sacando de lo que leímos en el libro perdido de Enki, que ya lo leímos y está en los videos anteriores. Enki, ¿qué es lo que hace? Se relaciona sexualmente con dos mujeres de esas terrestres primitivas, allá en África, donde tenía su residencia, en el sur de África, y las deja embarazadas las dos. Él mismo, directamente, que no había hecho esa prueba. Lo más cerca que se había hecho era introducir el óvulo fermentado en el vientre de una Anunnaki, su media hermana, y resultó el trabajador primitivo. Pero él quería perfeccionarlo porque veía lo que estaba pasando. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Lo que nunca se había hecho. Él mismo tuvo relaciones sexuales con dos de esas mujeres. De una nació un niño y de otra nació una niña. Y en el libro perdido de Enki se dan los nombres de esos dos seres. El varón se llamaba Adapa, Enki le colocó el nombre de Adapa, y la hembra se llamaba Titi. Esos dos niños Enki combinó con su servidor, con su visir, que no se le comunicara a nadie que eran hijos directos de él. Tienen la genética directa del Anunnaki. Entonces los llevó a la casa de su mujer, Enki, para que los criara, y ella los crió como si fueran seres que eran de los terrestres y no de él. Y ahí aprendieron esos dos niños a hablar el lenguaje de los Anunnaki. Enki le enseñó al varón muchos conocimientos que él tenía. Ese es el Homo sapiens. Cuando el rey de Nibiru se entera que ese ser que está ahí, que es inteligente, que piensa, que crea, que lee, que hace poesía, que hace música, porque es directamente hijo de Enki. Enlil pregunta: ¿y ese ser? Y Enki le miente diciéndole: no, ese ser apareció en el desierto, es de aquí, propio de la tierra. Y Enlil, dudando, pero aceptó la historia de Enki. Y Enlil se lo comunica a su padre Anu en Nibiru, en el planeta Nibiru. Le envía el mensaje: ha aparecido un ser en el desierto que es inteligente como nosotros, tiene conocimiento como nosotros, se parece en todo a nosotros. Y Anu dice: envíenmelo acá, tengo que ver esa maravilla. ¿Y qué hace Enki? Vuelve a elaborar otro plan para que no se descubra su secreto. Envía a Adapa, ya grande, al planeta Nibiru, como lo pidió su padre, el rey. Y lo acompañan, envían una nave de allá con un piloto, y lo acompañan de aquí hacia, en el viaje de aquí hacia allá, dos medio hermanos de Adapa, que son hijos de Enki.
Esos dos medio hermanos lo acompañan porque un terrestre en una nave espacial, que eso aterroriza, no conocían esa tecnología, y lo calman y lo ayudan a hacer el viaje. Y Enki, con uno de esos hijos de él, escondido del otro, le manda un mensaje a su padre Anu, en una tablilla escondida, donde le dice que ese terrestre Adapa es hijo de él. Entonces Anu entiende lo que Enki le dice. Dice, no lo dejes, no comas ni bebas, porque ese alimento de Nibiru le va a hacer efecto en su genética, le va a dar un ciclo de vida muy largo, parecido al de los Anunnaki. Entonces Adapa fue el primer terrestre que salió en una nave al espacio, no fue el ruso, y volvió porque Anu dijo, entonces él tiene que volver rápido a la Tierra porque el trabajo de él es ser el modelo de una gran descendencia del hombre civilizado y él va a ser como el maestro de esa civilización, el Homo sapiens. Ese fue Adapa. Que la Biblia en el relato del Génesis, del jardín del Edén, confunde todo. El Adán, el hombre primitivo, lo confunde con Adapa, que es el hombre civilizado, hijo directo de Enki. Entonces Adapa se cría viendo a Enki como su señor, no como su padre. Noé también, ese Noé de la Biblia, era hijo de Enki, con una terrestre. Entonces yo le dije que los niños de los Anunnaki con terrestre nunca sabían que su padre era un Anunnaki, porque la mujer no lo comunicaba, no sabemos por qué, o por temor, o que el Anunnaki le ordenaba que no lo comunicara. Pero todo el mundo veía que era un niño diferente, la piel blanquísima, blanquísima como la de ellos, el cabello lacio y blanco como el de ellos, los ojos azules y brillantes como los de ellos. La gente veía. Este es uno, el padre este es uno de ellos, que la gente le temía a los Anunnaki. Ese es el Adapa, que se casa con su media hermana Titi, que también es hija de Enki. Entonces de ahí viene la descendencia, esa es la descendencia. Esos dos son los que tienen 3 hijos, Caín, Abel y Set, y después tienen más. Pero en la Biblia se le atribuye esos 3 hijos al Adán primitivo, como que era hijo de esos 2 que expulsaron del jardín del Edén. Esos 2 que fueron expulsados del jardín del Edén no era Adapa ni Titi, eran el hombre primitivo y una mujer primitiva, el Adán. Entonces ven cómo se confunden las cosas por el texto tan resumido que hay en la Biblia. Si uno no se entera del texto sumerio mesopotámico, se confunde entre estos 2 personajes, el Adán y el Adapa, que es el Homo sapiens. Por eso, y mucha gente lee el texto bíblico y no tiene acceso a las fuentes sumerias mesopotámicas y comienza a hacer preguntas que no tienen sentido. ¿Con quién fue que Adán tuvo hijos? Que no había. ¿Con quién fue que Adán? No, ¿con quién fue que Caín tuvo hijos si no existía más nadie en la tierra? Esas son preguntas que mucha gente se hacen. Fue con una mona, con un simio, con una simia, porque no conocen la historia original que está en el sumerio, en las tablillas. Y eso es lo que hace Zecharia Sitchin. Nos trae esos textos originales para que entendamos mejor los textos bíblicos antiguos. Ese Adapa se casa con su media hermana Titi y da la descendencia del Homo sapiens, que somos nosotros. Enlil quiere extirpar de nuevo cuando descubre la mentira de Enki y aprovecha el diluvio para eliminar esa humanidad civilizada. No le digan nada que llegue el diluvio. No fue que él mandó el diluvio, como dice la Biblia en el Génesis, no, que Dios mandó un diluvio. Está todo deformado en la Biblia. Por la cercanía del planeta Nibiru comenzó a terminar el hielo de la Antártica se fue derritiendo, cambió la temperatura radicalmente, era el final de una edad de hielo y se derritió todas aquellas montañas de hielo que están todavía ya de nuevo formadas en la Antártida, y esa ola creció kilómetros encima y esa fue la que arrasó la Tierra. No es que Dios mandó ningún diluvio, como dice el texto de la Biblia.
pero no pudo exterminar esa humanidad civilizada porque muchos se salvaron, no solamente Noé en el arca. En los Andes se salvaron muchos terrestres civilizados que ya estaban por allá, que los llevó Ninurta y el hijo de Enlil por allá. Se salvó una gran civilización. ¿Y de dónde yo saco la información? De nuevo, del libro perdido de Enki. Está ahí, es solo ver los videos que ya hicimos del libro perdido de Enki. Cuando ellos vieron que la humanidad prácticamente desapareció, solo quedó Noé y su grupo. Dijeron, ¿y ahora quién va a sacar el oro? Y Ninurta fue a su dominio allá en América del Sur, en los Andes, mejor dicho. Y descubrió que muchos de ellos se habían salvado ellos mismos, por sí mismos, subiendo a las montañas altísimas de los Andes. Eso no aparece en la Biblia. Porque los que escribieron esos textos bíblicos ni se sabe quién fue, ni nunca se va a saber, pero no, parece que eran personas de ahí, de Mesopotamia. No conocían lo que había de otro lado del mar, del océano, que ya los Anunnaki habían hecho mucho trabajo del otro lado. Ellos que tenían las naves para ir aquí y allá podían hacer esas cosas. Los terrestres ahí en Mesopotamia o en África no podían salir, cruzar el mar, los océanos, para saber qué hacían los Anunnaki en otros continentes. Y entonces sigue diciendo en la lectura ahora, así creó entonces, así surgió el Homo sapiens, ¿no? Enki tiene relación sexual directa con dos de esas mujeres primitivas y nacen esos dos seres inteligentes porque tienen la genética directa de Enki. No hubo que insertarle nada de gen ni nada, ni manipulación genética, simplemente por el hecho de ser hijo de Enki, con una terrestre ya de esas primitivas, ya nace ese ser inteligente que crea, y Adapa fue un genio, que le decía el genio de Eridu, el sabio de Eridu, porque fue creado en Eridu, ahí en el sur de Mesopotamia, una ciudad donde mandaba Enki, una ciudad de Enki, Eridu. Dice, después que el hombre adquiriera el conocimiento, entre comillas, conocimiento, el Antiguo Testamento deja de referirse a él como el Adán y toma al sujeto Adán, una persona concreta, como el primer patriarca de la línea del pueblo del que se ocupa la Biblia. El primer patriarca de los hebreos, según dice los textos en la Biblia. Ya habla de un personaje concreto, no del Adán genérico, aquel ser trabajador primitivo. Pero esta mayoría de edad de la humanidad marcó también un cisma entre Dios y el hombre. La separación de caminos donde el hombre ya no era un siervo mudo de los dioses, como aquel trabajador primitivo, ¿no? Que está sirviéndole desnudo en la casa, haciéndole los oficios del hogar, en las construcciones, en todo. Hay una distancia ya entre esos dos seres. La separación de caminos donde el hombre ya no era un siervo mudo de los dioses, sino una persona que se cuidaba de sí misma. No se atribuye en el libro del Génesis a una decisión del hombre con mayúscula, al hombre mismo, sino a la imposición de un castigo por parte de la deidad. Para que el terrestre no consiga escapar de la mortalidad, se le expulsara del jardín del Edén. Según estas fuentes, ¿qué significa la mortalidad? Para que no escapara de la mortalidad, porque el árbol de la vida, ya les dije que es simplemente la genética, el ciclo vital, el ciclo de vida de los Anunnaki, que dura miles de años, porque está conectado con las vueltas que da su planeta, como el nuestro está conectado con las vueltas que da nuestro planeta alrededor del Sol. Un año alrededor del Sol es un año en nuestra vida. Un año alrededor del Sol de los Anunnaki son 3.600 años que ellos tienen, pero en su planeta tienen un año de vida. Ese ciclo de vida, Enlil no quería que se le transmitiera a los terrestres. Y Enki no lo transmitió. Él dijo, le di sabiduría, pero
la vida eterna, entre comillas eterna, no se la dio, o sea, no le di el ciclo de vida de nosotros. Y los Anunnaki nacen, crecen y mueren como nosotros, solo que su ciclo de vida es mucho más largo, de millones, de miles de años. Dice entonces, para que el terrestre no consiga escapar de la mortalidad, se le expulsará del jardín del Edén. Según estas fuentes, la existencia independiente del hombre no comenzó en el sur de Mesopotamia, donde los Nefilín habían establecido sus ciudades y huertos, sino en el este, en los montes sagros, y expulsó al Adán y le hizo vivir al este del jardín del Edén. Los montes sagros, por ahí, por Turquía y Siria, están esos montes. Así pues, una vez más, la información bíblica se acopla a los descubrimientos científicos. La cultura humana comenzó, según estos descubrimientos científicos, la cultura humana comenzó en las zonas montañosas que bordean la llanura mesopotámica. Qué lástima que la narración bíblica sea tan breve, ¿ves? El mismo Zecharia Sitchin lamenta esa síntesis demasiado apretada que hay en los textos bíblicos sobre estos relatos de la creación, del castigo, del huerto y otros, porque comprime demasiado y entonces confunde las cosas también. Se mete el monoteísmo en esos textos y donde hay varias personas dice que solo Yahvé que está, pero entonces el texto dice hagamos nosotros a nuestra, plural, entonces es una contradicción en el mismo texto. Dice, qué lástima, dice Zecharia Sitchin, que la narración bíblica sea tan breve, pues trata de lo que fue la primera vida civilizada del hombre en la tierra. Arrojado de la morada de los dioses, ahí en Mesopotamia, en la residencia de Enlil, esa región, se llamaba la región del Edén, o Edén. Arrojado de la morada de los dioses, condenado a una vida mortal, pero capaz de procrear. Ahora, ven, ya no es aquel primitivo híbrido que cuidaba del huerto y de toda la casa y todos los Anunnaki ahí en la región del Edén, el Edén. Arrojado de la morada de los dioses, condenado a una vida mortal, pero capaz de procrear, el hombre se dedicó precisamente a eso, hombre con mayúscula. Cuando Zecharia Sitchin escribe hombre con mayúscula, está refiriéndose al aspecto masculino y femenino. Los Anunnaki, cuando crearon ese ser, le llamaron hombre. No es fruto de un machismo, le pusieron ese nombre, hombre, incluyendo la parte masculina y la parte femenina. Se le llamará hombre el terrestre. Dice, el hombre se dedicó precisamente a eso, a multiplicarse, a procrear. El primer Adán, de cuyas generaciones se ocupa el Antiguo Testamento, conoció a su mujer Eva. Conocer, entre comillas, significa tener relaciones sexuales en el lenguaje bíblico. Y Abraham conoció a su mujer Sara y dio a luz. Y fulano conoció a su mujer, o sea, significa tener relaciones sexuales para procrear. Dice, el primer Adán, de cuyas generaciones se ocupa el Antiguo Testamento, conoció a su mujer Eva y tuvieron un hijo, Caín. Ese texto ya se está refiriendo a Adapa y a Titi, no al Adán primitivo que estaba allá y no podía procrear, cuidando los huertos y las casas de los Anunnaki. Después Eva tuvo a Abel, que era pastor. Primero tuvo a Caín, que labraba la tierra, labrador de la tierra, o sea, agricultor, y después tuvieron a Abel, que era pastor de animales. Insinuando a la homosexualidad como causa, la Biblia dice que Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Yo no veo dónde está insinuando a la homosexualidad, como dice Zecharia Sitchin aquí en el texto bíblico. Quizá en el texto hebreo que es el que él
investiga, pero yo no veo esa insinuación al homosexualismo, no la veo por ningún lado. Dice Zecharia Sitchin, insinuando a la homosexualidad como causa, la Biblia dice que Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Temiendo por su vida, la deidad le dio una señal protectora a Caín y le ordenó que se fuera más hacia el este. Caín se levantó contra su hermano y lo mató. En el libro perdido de Enki vemos ese relato con mucho más detalles. ¿Qué es lo que pasó realmente? ¿Qué nos han transmitido las religiones sobre Caín y Abel? Que Caín fue un asesino que mató a su hermano, al pobre Abel que estaba ahí. Incluso hay deformaciones, que fue con una quijada de burro, que fue con un monte de disparates que las iglesias transmiten a la gente sobre esos textos. Y como la gente no lee, se traga todo lo que le dan. Carne cruda, sin investigar ni nada. Y que entonces Caín lo mató por envidia, dice. Y el texto sumerio no dice eso, que lo encontramos en el libro perdido de Enki, lo relata Zecharia Sitchin en el libro perdido de Enki. ¿Cuál fue el problema? El problema fue por el agua. Había sequía en esa época. Cambio climático. Y Abel, que era pastor de ovejas, criador de animales, le metió las ovejas ya a la plantación de Caín, que era agricultor. Comenzaron las ovejas a comerse la plantación y a beberse el agua que Caín la utilizaba para el reguío de sus plantaciones. Y Abel le metió sus rebaños allá. Y encima de meterle los rebaños lo provocaba, ¿no? Que él era el preferido de los dioses, o sea, los Anunnaki, porque él era que le fornecía la carne. Él le daba la carne a ellos para que se sustentaran y tuvieran fuerza y energía. O sea, lo provocó. Llegó un momento que Caín no aguantó más con esos abusos de Abel, de meterle los rebaños a que arrasaran con sus plantaciones y consumieran el agua. Y Caín se rebeló y lo atacó. Lucharon los dos. No es que Abel estaba ahí sentado aguantando golpes, dice que lucharon los dos. Y Caín tomó una piedra y lo golpeó. Y Abel murió desangrado. Y que después entonces Eva, que es Titi, la esposa de Adapa, que no es aquel Adán primitivo, sino Adapa, el hijo de Enki, es que siente una premonición en la cabeza, como muchas madres, cuando hay madres que el hijo está lejos, a miles de kilómetros en algún lugar y sufre un accidente y la mujer y la madre siente algo en el subconsciente, podríamos decir, un estremecimiento, y ella siente, algo pasó con mi hijo. Y le preguntan, ¿qué? No sé, pero yo sentí algo pasó con mi hijo. Y llama y se comunica con el hijo y es verdad, tuvo un accidente. Ella lo sintió, la madre hace eso. Ya eso sucede constantemente entre nosotros. Eso mismo sintió Eva. Algo pasó con mi hijo Abel. Y cuando fue con su esposo Adapa, allá en los campos donde estaban, encontraron realmente a Caín llorando al lado del cuerpo de su hermano, llorando, no quería separarse. Era la primera vez que el ser humano mataba a otro, no sabía qué hacer, no sabía ni cómo enterrar un muerto, no había visto eso. Y llegan los dos y encuentran esa escena, Caín ahí sentado llorando al lado de su hermano, con el cadáver ahí, no se separaba de él. Y entonces le avisan a Enki, que era el padre de Adapa y de Titi. Y Enki llega entonces y ahí viene y dice, ¿qué diablo tú has hecho, Caín? Y lo castiga, como dice, como con una maldición, y lo expulsa de esos lugares. Y lo manda más al este. Después veremos qué significa más al este. Ven, no tiene nada que ver con los relatos de la Biblia, que fue un envidioso, no sé qué, que le han metido ese moralismo religioso en la cabeza a la gente y no se entiende nada del texto.
Y entonces dice que Caín, que labraba la tierra, dice, temiendo por su vida, la deidad, temiendo por la vida de Caín, cuando le expulsó, le dijo, tienes que irte de la región del Edén, vete de aquí. Ese fue el castigo de Enki y sobre Caín. Y entonces lo expulsó. Y temiendo por la vida de Caín, Enki, o sea, la vida de su nieto, la deidad le dio una señal protectora a Caín y le ordenó que se fuera más hacia el este. Una señal protectora. Y Zecharia Sitchin en el libro perdido de Enki dice, esa señal que está en la Biblia también, en el texto bíblico, no es algo que él le puso en la frente. Dice Zecharia Sitchin, esa señal tuvo que ser algo genético, porque si hubiese sido algo, una señal que le hace en la piel, en el cuerpo, con el tiempo iba a desaparecer. La piel va cambiando. Dice Zecharia Sitchin, fue algo genético, tuvo que ser algo genético. Esa llamada señal que él le coloca a Caín, que Enki le coloca a Caín. Fíjense que no es en Lila ahora el que está, es Adapa llamó a Enki para que se viera la situación. El Lil no está ya en esa situación. Al principio llevó una vida, dice, que se fuera más hacia el este, le dice, le da una señal protectora a Caín y le ordenó que se fuera más hacia el este. Y en el libro perdido de Enki se nos dice claramente cuál fue la señal. Fue una manipulación genética que el hijo de Enki, que participó en esa producción del terrestre primitivo genéticamente, Enki le enseñó los conocimientos genéticos a su hijo Ningisida, que en Egipto se le conocía como el dios Tot, dios de la sabiduría, que escribió hasta un libro de los muertos, el libro de Tot. Ese hijo de Enki toma a Caín y lo manipula genéticamente, y dice el libro perdido de Enki, para que no le saliera barba en la cara. Ven, fue una manipulación genética. Esa marca de Caín fue una manipulación genética para que no le creciera barba, como era normal en esa raza ahí en Mesopotamia, en esos países de Oriente, que le crezca la barba. Y llevó a Caín más hacia el este en una nave. Ninurta se lo llevó, porque Ninurta era el preceptor de Caín, lo asumió como hijo suyo de pequeño y lo fue formando y enseñándole todo. Y el otro hijo de Enki, llamado Marduk, asumió a Abel y lo iba formando de pequeño, enseñándole todas las cosas que necesitaba. Y Ninurta entonces toma a Caín y se lo lleva ¿a dónde? Aquí a América. La raza que no tiene pelos en la piel, indígenas de América. ¿Ven? Esas teorías estúpidas de que no, que fueron los asiáticos que pasaron ya por el estrecho de Bering Line en Alaska y se fueron extendiendo hacia el sur. Eso es estupidez, eso no ha podido ni siquiera ser demostrado. En las tablillas sumerias está cómo llegó Caín aquí. Manipulado genéticamente sin barba para que no le creciera barba. Lampiño, como decimos. Los indígenas de América. Esa es la descendencia de Caín. Que no era un maldito, hijo del demonio, no sé qué. Fue una reacción violenta a una actitud violenta de Abel. Lo provocó violentamente y se enfrascaron en una lucha y Caín le dio con una piedra en la cabeza y aquel murió desangrado. Dice, al principio, ¿y con quién se casó Caín? Viene la pregunta que hacíamos al principio, que mucha gente no lee los textos sumerios en estos libros de Zecharia Sitchin y se confunde y comienza a hacer preguntas sin sentido. No, que a lo mejor fue con una mona, con algún animal femenino, porque no existía más gente. Eso no tiene sentido, esas preguntas. En el libro perdido de Enki se nos dice, Caín tomó a su media hermana y fue llevado por Ninurta a América, más hacia el este.
Al este están los montes Zagros, Turquía y esos lugares. Mucho más al este, dice, fue llevado en una nave por Ninurta, su preceptor, su protector, a América. Y se casó con una media hermana de él, como le hacían los Anunnaki, y los terrestres copiaron esa costumbre. Uno casarse con su media hermana, era normal entre ellos. Los terrestres copiaron eso. Y ahí de ese vino esa descendencia de Caín, la gente que no tiene pelo, no le nace la barba. Al principio llevó una vida nómada hasta que finalmente se estableció en el país de la inmigración, bastante al este del Edén, el país de la inmigración, el continente americano, más allá del gran mar, del océano. Allí tuvo un hijo, está hablando de Caín. Allí tuvo un hijo al que llamó Enoc, que significa inauguración. Y construyó, está hablando de Caín, aquí en América, donde fue traído por Ninurta en una nave, y construyó una ciudad y le puso por nombre a la ciudad el nombre de su hijo. ¿Quién le enseñó a Caín a construir ciudades? Ninurta, el hijo de Enlil. Está en el libro perdido de Enki, le enseñó a los terrestres a construir ciudades, a trabajar los metales, la metalúrgica. Por eso cuando los españoles europeos llegan aquí a América, encuentran que los indígenas trabajan la metalúrgica mejor que ellos. Los españoles solo sabían hacer espadas y unos cañoncitos pequeños para trabajar los metales en gran cantidad, en hornos de fundición, no sabían. Lo aprenden de los indígenas de América. ¿De dónde le vino ese conocimiento a los indígenas de América? Ninurta se los enseñó a Caín y a su descendencia. Era el protector de ellos. Y ellos le decían el protector a Ninurta, los indígenas descendientes de Caín aquí en América. Por eso dice que Caín construyó una ciudad. El conocimiento para construir ciudades, recuérdense que ya es el hombre civilizado. Y construyó una ciudad y le puso el nombre de su hijo. ¿Cuál era el nombre de su hijo? Como lo dice la Biblia también, Enoc, con H, Enoc, que significa inauguración. Y construyó una ciudad y le puso por nombre de la ciudad el nombre de su hijo. Enoc a su vez tuvo hijos, nietos y bisnietos. Y uno se pregunta, señores, esa ciudad que construyó Caín, y dice el texto del libro perdido de Enki, que murió, porque de la misma manera que él mató a Abel con una piedra, dice que murió también construyendo la ciudad, una piedra, un bloque de piedra de tonelada le cayó encima y murió, aplastado por una piedra, murió Caín, aquí en América. Y el nombre del hijo, Enoc, él se lo puso a esa ciudad. Y uno se pregunta, la ciudad en México llamada, ¿cómo se llamaba la ciudad que los españoles encontraron con esas inmensas construcciones piramidales? Una tecnología que no se nos ha podido explicar de dónde, quién la hizo. Tenochtitlán, tiene ahí el nombre de Enox. Tenochtitlán. ¿No sería esa la ciudad que construyó Caín para su hijo Enoc? Tenochtitlán está en otra lengua, pero ahí tiene la raíz, Tenochtitlán. Solo ellos tenían la tecnología para construir esas pirámides. Construcciones para observar las estrellas. Son los conocimientos de Ninurta. Solo los Anunnaki tenían esa tecnología y esos conocimientos, se la transmitieron a ellos, los terrestres civilizados. Enoc a su vez tuvo hijos, nietos y bisnietos. En la sexta generación después de Caín nació Lamec. Y esto está en la Biblia. A sus 3 hijos se les considera en la Biblia como los portadores de la civilización. Yubal, que fue el padre de los que tocan la lira y el arpa. Ninurta le enseñó a tocar música a esos
descendientes de Caín. Ellos eran los maestros, Ninurta y Marduk a Abel y Ninurta a Caín. Y en el libro perdido de Enki vemos cómo cuando muere Adapa, Titi llama a Enki y le dice: Adapa está muriendo con muchos dolores y quiere ver a todos sus hijos por la última vez. Ayúdanos. Y Enki le ordena a Ninurta que vaya a buscar a Caín de nuevo allá con su nave, a donde está Caín, en la tierra del destierro, del otro lado del mar, mucho al este de Mesopotamia, América. Y Ninurta va y lo trae en una nave. Y Adapa lo ve por última vez en su lecho de muerte. Después que muere Adapa, Ninurta toma a Caín de nuevo y lo lleva de nuevo a América, donde estaban los dominios de Caín. Lo trae de nuevo a América. En el libro perdido de Enki está toda esa historia, sacada de las tablillas sumerias. Ven, la Biblia relata poca cosa, resume demasiado, entonces confunde también las cosas. Dice, nació Lamec en la sexta generación, en la sexta generación de Caín, nació Lamec. A sus 3 hijos se les considera en la Biblia como los portadores de la civilización. Yabal, el primero, fue el padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Agricultores, criadores de animales y vendedores, comerciantes. El segundo hijo era Yubal. El primero era Yabal, el segundo es Yubal. Fue el padre de los que tocan la lira y el arpa. Y Ninurta le enseña música. Y ese la sigue transmitiendo a otras generaciones. Y el tercero es Tubal-Caín. Fue el primer herrero, trabajador de la metalurgia, trabajador de los metales, hijo de Caín aquí en América, descendientes de Caín, hijos de Lamec, que fue descendiente de la sexta generación después de Caín. Sabían trabajar los metales. En uno de los videos, cuando estamos leyendo el libro perdido de Enki, le presenté un relato reciente de estos años, una noticia donde se dice que se descubre que los militares españoles aprendieron a fundir los metales con los indígenas. Ya sabían de la metalurgia. Y los europeos no, y aún así dicen que vinieron a civilizarnos. Entonces sigue diciendo, pero Lamec, al igual que su antepasado Caín, también se vio involucrado en el asesinato, esta vez de un hombre y de un muchacho. Se puede afirmar con seguridad que las víctimas no eran unos humildes extraños, pues el libro del Génesis le da vueltas al incidente y lo considera un punto crucial en el linaje de Adán. La Biblia dice que Lamec llamó a sus 2 esposas, madres de sus 3 hijos, y les confesó el doble asesinato, diciendo: si Caín es 7 veces vengado, Lamec será 77 veces. Eso está en el texto del Génesis, en la Biblia. Habría que aceptar que esta poco comprendida afirmación tenía que ver con la sucesión, dice Zecharia Sitchin. Lamec parece admitir ante sus esposas que la esperanza de que la maldición de Caín quedara redimida con la 7ª generación, la generación de sus hijos, hijos de Lamec, se ha quedado en nada. Ahora una nueva maldición, una maldición mucho más duradera, se le ha impuesto a la casa de Lamec. Para confirmar que el acontecimiento tenía que ver con la línea de sucesión, los versículos siguientes nos informan del establecimiento inmediato de un nuevo linaje, de un linaje puro. Y dice el texto bíblico: y Adán conoció a su mujer de nuevo, y ella dio a luz un hijo, y le puso por nombre Set, que significa fundación.
pues la deidad ha fundado para mí otra semilla en lugar de Abel, al que mató Caín. Es el texto del Génesis. A partir de aquí, el Antiguo Testamento pierde todo el interés en la corrompida línea de Caín y de Lamec. Ya no se habla más de Caín, la descendencia de Caín. Ahora se va por la línea, la Biblia ahora abunda en la descendencia de Abel y de Set. Abel no, ya Abel estaba muerto, la descendencia de Set. Toma la Biblia y abunda y elimina a Caín. Esa es la tercera raza que la de América, que esos grandes antropólogos, investigadores sumerios, europeos, estadounidenses nunca tomaron en cuenta. Secharia Sitchin es el primero que descubre en esos textos que las tribus perdidas, la generación perdida, la raza perdida, son los indígenas de América, descendientes de Caín. La Biblia lo elimina después de Lam y ya no habla más de Caín y su descendencia, entonces se centra en la descendencia de Set y va por ahí hasta que termina. Y los investigadores siguen esa misma línea, ¿no? De América no salió nada, aquí no había nada, son los salvajes. Y la realidad no es esa. Se han hecho otras investigaciones por otra persona donde se ha descubierto eso. Los indígenas de América son mucho más antiguos que los europeos y más avanzados eran. Descendientes de la descendencia de Caín. Directa, que viene directa de Adapa, el hijo de Enki, el padre, el modelo del Homo sapiens, ¿no? del hombre civilizado. Sigue diciendo la lectura entonces: a partir de aquí el Antiguo Testamento pierde todo el interés en la corrompida línea de Caín y de Lamec. El relato en curso de los acontecimientos humanos se fija a partir de entonces en el linaje de Adán a través de su hijo Set y el primogénito de Set, Enos, sin H, cuyo nombre ha adquirido en hebreo la connotación genética de ser humano. Dice el texto del Génesis: fue entonces, nos dice el Génesis, cuando se comenzó a invocar el nombre de la deidad, cuando Enos, descendiente de Set. Esta enigmática afirmación ha desconcertado a los eruditos, dice Secharia Sitchin, a los bíblicos y a los teólogos a lo largo de los siglos. Viene seguido por un capítulo en que se da la genealogía de Adán a través de Set y de Enos, porque Abel no dejó descendencia, murió asesinado. A lo largo de 10 generaciones y finalizando con Noé, el héroe del diluvio. Los textos sumerios que describen los tiempos primitivos, cuando los dioses estaban solos en Sumer, ahí en Mesopotamia, no había sido creado el terrestre, describen con igual precisión la vida de los humanos en Sumer, en un tiempo posterior, pero antes del diluvio. El relato sumerio, el original del diluvio, tiene por Noé a un hombre de Shurpak. O sea, ese relato del diluvio y ese nombre de Noé, eso está solo en el texto bíblico, que es mucho más reciente. El original, el texto antiguo, está en sumerio y tiene un relato del diluvio y del tal Noé, donde se le da otro nombre a ese Noé. Ese Noé se lo da el biblista, o los biblistas, quién sabe quién escribió esos textos en la Biblia antigua. Dice relato sumerio, o sea, el original, dice Sitchin, ese es el original, por eso lo pone entre paréntesis. El relato sumerio, el original del diluvio, he dicho que se relata en la Biblia también, pero que no es el texto original de la Biblia, tiene por Noé a un hombre de Shurpak, una ciudad que fundaron los Anunnaki ahí en Mesopotamia, de las antiguas, antes del diluvio, que fue destruida por el diluvio y después la fundaron de nuevo. Shurpak, donde ahí esa ciudad se la entregaron a esa media hermana de Enki que ayudó a crear a los terrestres, Ninmak, Niñursat, Ninti.
Entonces, en este relato sumerio, ese Noé de la Biblia tiene otro nombre. Un hombre de Shurpak, era rey en Shurpak, en esa ciudad. La séptima ciudad fundada por los Nefilim, cuando llegaron a la tierra, antes del diluvio fue fundada esa ciudad y después arrasada con el diluvio, después repoblada de nuevo, después del diluvio. Así pues, en algún momento a los seres humanos desterrados del Edén se les permitió volver a Mesopotamia para vivir junto a los dioses, para servirles y adorarles. Eso que se llama adoración de los dioses era simplemente trabajar para ellos. El sacerdote y el sumo sacerdote era el que dirigía los trabajos para servirle a los dioses. Era el encargado de la casa del Anunnaki. Un encargado para controlar a todos los otros trabajadores, servidores. Y los terrestres comenzaron a llamarle a esa casa del Anunnaki templo. Entonces no se imaginen cuando se habla aquí de sumo sacerdote y sacerdote, esos sacerdotes que tenemos hoy sirviendo en las iglesias, no era nada de eso. Era sirviéndole a los dioses, a los Anunnaki, en los templos, la residencia de ellos, puros servidores. Y el sumo sacerdote y sacerdote eran administradores de la casa, repartían los empleos, los trabajos, las necesidades, controlaban las comidas que había que entregar a los Anunnaki, las cosechas, para que no le faltara nada a esos señores. Entonces eso hacían los sumos sacerdotes y los sacerdotes en los templos, o sea, la residencia del Anunnaki. No era nada de adoración como Dios. Eso de Dios llega más tarde ya. Ellos se declaran dioses, mucho más tarde, miles de años después. Entonces al principio era el servicio en la casa del Anunnaki llamada de templo, servidores de ellos. Esos hombres ya civilizados. Dice así pues, en algún momento a los seres humanos desterrados del Edén se les permitió volver a Mesopotamia para vivir junto a los dioses, para servirles y adorarles. Los Anunnaki decidieron entonces construir ciudades donde dejaban entrar a los terrestres y para que vivieran ahí, les sirvieran a ellos también. Ya un tercer paso de miles de años después, los Anunnaki le enseñan a los terrestres a construir ciudades y los terrestres construyen ciudades y ya tienen su propio rey. Ellos mismos se administran, ciudades de los terrestres se llamaban. Según interpretamos la afirmación bíblica, esto debió suceder en tiempo de Enos. Debió de ser entonces cuando los dioses permitieron a la humanidad volver a Mesopotamia para servir a los dioses e invocar el nombre de la deidad. Por eso dice la Biblia en ese texto del Génesis que en la época de ese Enos, descendiente del hijo de Caín llamado Set, del hijo de Caín, no, del hijo de Adá Paititi llamado Set, el tercero, no fue el último, dice el libro periodo de Enki que Adá Paititi tuvieron muchísimos hijos, no solamente Caín, Abel y Set, tuvieron muchos otros y otras. Porque Caín se fue con una media hermana de él, América, lo llevó Ninurta y esa fue su esposa. Y ahí vino la descendencia de él con ella. Y hasta dice el nombre en el libro periodo de Enki, de esa mujer, media hermana de él. Entonces ese texto que dice en el libro del Génesis que el primogénito de Set, dice, Adán a través de su hijo Set y el primogénito de Set, Enos, cuyo nombre ha adquirido en hebreo la connotación genérica de ser humano, y dice el texto del Génesis sobre Enos. Fue entonces, nos dice el Génesis, cuando se comenzó a invocar el nombre de la deidad en la época de Enos. Y dice Charia Sitchin explica ese texto que le ha creado miles de dificultades a los especialistas bíblicos y teólogos católicos. No consiguen interpretar el texto. ¿Por qué dice que cuando Enos fue que comenzó a invocarse el nombre de la deidad? Entonces Charia Sitchin lo está explicando. Para que fue en esa época que se le permitió a los terrestres volver otra vez a la región de Edén, ahí en Mesopotamia, a vivir en las ciudades de los
de los Anunnaki, llamados dioses. Ansiando entrar en el siguiente acontecimiento épico de la saga humana, el diluvio, el libro del Génesis nos da poca información. ¿Ve? De nuevo, Shira Hitchin cuestiona esa síntesis tan apretada de los textos bíblicos sobre esos acontecimientos, la creación, la expulsión del paraíso, el diluvio, lo comprime demasiado. Entonces Shira Hitchin, ayudándose con los textos sumerios de las tablillas, que logra traducir, entonces abunda más, dice: ansiando entrar en el siguiente acontecimiento épico de la saga humana, el diluvio, el libro del Génesis nos da poca información, aparte de los nombres de los patriarcas que siguieron a Enos. Le da poca información el texto bíblico. Pero el significado del nombre de cada patriarca puede darnos algún atisbo de los acontecimientos que tuvieron lugar durante el tiempo que vivieron. El hijo de Enos, a través del cual continuó el linaje puro, le llaman linaje puro al de Set. Entonces, el biblista ve el linaje de Caín como impuro, por eso ya no lo menciona más. Lo elimina de los relatos bíblicos, ya no aparece más la descendencia de Caín por ningún lado. Lo ve como una descendencia impura. Y se olvida esa raza. Shira Hitchin hace ese descubrimiento en los textos antiguos sumerios. Esa raza es la raza de Caín, son los indígenas de América. Por esas grandes construcciones de ciudades, son los conocimientos que Caín le transmitió a su descendencia, que recibió de Ninurta, su protector, el hijo de Enlil. Entonces la Biblia sigue, es más la descendencia de Set. Dice: el hijo de Enos, a través del cual continuó el linaje puro, fue Cainán, que significa pequeño Caín. Algunos estudiosos traducen el nombre como herrero del metal. El hijo de Cainán fue Mahalalel, el que alaba a Dios. Este fue seguido por Jared, el que descendió. Su hijo fue Enoc, el consagrado. Tiene el mismo nombre del primer hijo de Caín. A este también le pusieron Enoc, el consagrado, el hijo de Cainán, Mahalalel. Jared, el que descendió. Su hijo fue Enoc, el consagrado. Ese Enoc, que significa consagrado, en el texto sumerio se le llama Enquime. Y una hija de ese Enquime se convirtió en la primera terrestre que se casó con un Anunnaki, con Marduk. La esposa de Marduk, Sarpanit, era hija descendiente de ese Enoc, como se le llama en la Biblia. En el texto sumerio se le llama Enquime. Enoc, el consagrado, que a la edad de 365 años, como dice en la Biblia, se lo llevó la deidad. Por eso no lo coloca en la lista de los que murieron, de los grandes patriarcas que murieron a una edad avanzada. No dice que murió, dice, y no murió porque Dios se lo llevó. En el libro Período de Enki explicamos qué fue lo que sucedió realmente. A la edad de 365 años se lo llevó la deidad. Pero 300 años antes, a la edad de 65 años, Enoc tuvo un hijo llamado Metuselac, al que la Biblia llama Matusalén. Muchos expertos, siguiendo a una escritora llamada Lectia Jeffries, en su obra Nombres Hebreos Antiguos y su significado y valor histórico, en esa obra de esa mujer, muchos expertos siguiéndola a ella traducen Metuselac como hombre del proyectil, del misil. Y sucede, en el texto sumerio se aclara que ese hombre realmente, ese Matusalén, dice la Biblia, Marduk, el hijo de Enki, se hizo amigo de él, muy amistoso, de él y de su familia, y lo llevó 2 veces a un viaje espacial. Marduk primero lo llevó a la luna y lo llevó a Marte.
donde estuvo con los sillillos, o sea, los Anunnaki que estaban en la base de paso, en la estación de paso que tenían los Anunnaki en Marte. Llevaban el oro de la Tierra a Marte y de Marte una nave más grande lo llevaban directo a Nibiru. Ahí están las ruinas todavía en Marte, ya la descubrieron las naves satelitales de eso, enviadas allá por los estadounidenses, rusos y esas antiguas construcciones en Marte están allá. Entonces el Lamec, que en la versión sumeria antigua, la primera es Enquime, muy amigo de Marduk y lo llevó. Por eso dice que esta escritora traduce, y otros expertos que la siguen, traducen ese nombre Metuselah, que es Matusalén, como hombre del proyectil, del misil, porque realmente Marduk lo llevó en viaje espacial. El misil, el cohete, en la nave espacial. Que su nombre tiene relación con esa actividad. El hijo de Metuselah, que sería el Matusalén en la Biblia, se llama Lamec, que significa el que se humilló. ¿Por qué el nombre de Lames? En el libro perdido de Enki ya vemos el significado. ¿Por qué ese significado? El hombre que se humilló. Porque Lames, en el libro perdido de Enki, en el texto sumerio se le llama Lumax, que fue el primer capataz que los Anunnaki nombraron ahí en Mesopotamia, en una ciudad. ¿Para qué? Para que controlara la producción de alimentos y le asegurara la porción de los Anunnaki. Aunque los productores terrestres se murieran de hambre, les faltaran alimentos, Lumax o Lamex tenía que asegurarle la cuota exacta a los Anunnaki, aunque los terrestres murieran de hambre. Entonces era un tipo odiado por los terrestres, el capataz, porque le sirve al Señor. No importa que los otros que producen se mueran de hambre. Tiene que entregar la cuota aquí para el Señor, para los Anunnaki. Y ellos fue que lo nombraron capataz. Por eso el nombre de Lames significa el humillado. Era un tipo despreciado por el pueblo. Una humillación. Despreciaba a sus propios consanguíneos terrestres para servirle a los dioses, asegurarle la cuota de los dioses y repartirle los alimentos. La gente lo odiaba. Y es una característica del capataz. La gente lo odia. Coge todo para servírselo al Señor, se lo da al Señor. Y entonces dice en el libro perdido de Enki que una vez ese Lames fue llevado a otra ciudad por Enki. Se le dijo, vete a otra ciudad por ahí cerca del Sinaí, porque Enki tuvo un hijo con la esposa de él. Entonces lo envió de él a otro lugar para acostarse con la mujer de Lames, Lumax, el capataz. Y de esa unión nace un hijo de Enki con esa mujer de Lames, el que se humilló. Y Lamex engendró a Noax, que significa respiro, diciendo que éste nos consuele de nuestro trabajo y del sufrimiento de nuestras manos por causa de la tierra que maldijo la deidad. Era una época de sequía horrible y se interpretaba como que fue Enlil que maldijo la tierra y por eso no producía nada, no llovía, seca. Aún así, el capataz Lame tenía que asegurarle la cuota a los señores, a los Anunnaki, aunque los productores se quedaran sin nada y pasaran hambre. Por eso era que el pueblo lo odiaba al capataz ese Lames. Entonces él tiene un hijo y le pone Noax, que significa respiro, diciendo que éste nos consuele de nuestro trabajo y del sufrimiento de nuestras manos por causa de la tierra que maldijo la deidad. No producía nada, la sequía tremenda que había. Parece ser que la humanidad estaba pasando por grandes privaciones cuando nació Noé. Es el hijo de Lamex. Noé, como ya les dije, Enki mandó a Lames para otra ciudad, lejos de donde él estaba, para él acostarse con la mujer de él. Y la dejó embarazada y esa mujer tuvo un hijo blanquísimo, con el cabello blanco, el cabello lacio, los ojos verdes y brillantes como los Anunnaki.
Cuando Lame le dice, mira, vuelve otra vez a tu pueblo que tu mujer va a dar a luz. Él se sorprende y llega allá. Y cuando ve la criatura que ya había nacido, dice, pero va corriendo a hablar con su papá y le dice, ese hijo es de ellos. Y el papá llega donde está la mujer de Lame con el hijo y le dice, dime realmente de quién es el papá. Y la mujer no le quiso decir. Pero él mismo vio que le dijo a Lames, consuélate que es de ellos, quizá algo bueno va a salir con esa criatura de ellos, con tu mujer. O sea, le dijo en lenguaje popular, acepta el cuerno, quédate tranquilo, fue uno de ellos, no andes protestando, tú no sabes lo que te pueden hacer. Y nació Noé, que en el texto sumerio, como ya les dije, se le llama, tiene otro nombre, el Noé del diluvio, que nunca supo que su padre era Enki, porque la mujer no lo quiso decir tampoco, que el papá era Enki. Pero el suegro descubrió realmente, no, este no es hijo de Lames, este es hijo de ellos, parece con ellos. Mírale los ojos, el cabello, la piel. No hay que discutir mucho. Aguanta el golpe y vamos, sigue adelante. Algo bueno saldrá con este hijo que tuvo tu mujer con uno de ellos. Parece ser que la humanidad estaba pasando por grandes privaciones cuando nació Noé, el hijo de Lame, de la mujer de... No era hijo de Lame, era hijo de Enki con la mujer de Lame. Los afanes y el duro trabajo no llevaban a ninguna parte, pues la tierra que tenía que alimentarles estaba maldita. ¿Ve? Interpretan en sentido religioso la sequía, como que es Dios que manda el castigo. Esa mentalidad existe hasta el día de hoy, metida en la cabeza de